segundo que observamos la vez anterior o la clase anterior fue la motilidad, entre ellas las características particulares de la fuerza de los músculos. Pero ahora me interesa repasar dos conceptos también, que si bien no los puedo separar mucho, son distintos. Por eso las definiciones también las tenemos que dejar claras hoy día, que es lo que es el tono y el trofismo. ¿Alguno de ustedes me podría definir lo que es cualquiera de ellos dos? Viendo la imagen, por sus informaciones previas. ¿Alguien sabe qué es lo que es el tono o alguien sabe lo que es el trofismo como concepto? ¿En semiología qué le dijeron? ¿Algún concepto que haya quedado? ¿Ninguno? La definición de tono, ese sí. el tono muscular, el músculo, la fuerza que el músculo está ejerciendo en eso, no es. Se fue la idea. Ya, sabemos que es una propiedad muscular ambas, pero hay veces que en campo clínico pasa, chicos, para que pongan atención, los confunden. El trofismo y el tono tienen que ver, se complementan por así decirlo, pero son dos propiedades diferentes. El tono tiene que hablar o tiene que ver con más que nada un estado como antiguamente, yo creo que ustedes ya vieron esta definición, se decía que era un estado de semicontracción del músculo. ¿Ya? Pero no es muy romántica esa definición, porque el músculo no puede estar la mitad contraído y la mitad no. Entonces eso de semicontracción es para que se vaya entendiendo quizás la idea. Y el trofismo es cómo está la nutrición muscular. ¿Ya? Acá, ¿quién de ustedes cree que tiene el tono normal? Ninguno tiene el tono normal. ¿Por qué tienen el tono alterado? ¿Cuál es su percepción del tono? Depende de qué es normal. Sí, definamos normalidad como un parámetro estándar, tradicional. ¿Qué podría ser? ¿Y el trofismo? ¿Quién de acá se considera un trofismo normal? ¿Quién se considera hipertrófico? Hipotrófico. Eutrófico, los demás. Esos conceptos van a estar en el caso clínico, que va a ser nuestra segunda evaluación. ¿Profe, qué me había dicho que era tono? Pues no he dicho ninguna definición. Hablé de que versiones anteriores hablaban de hacer contracción muscular, que no es la ideal, pero eso era como la definición más antigua. ¿Y qué vamos a hacer con la segunda evaluación, estimados? Vamos a trabajar con un caso clínico en donde ustedes van a tener que ver el parámetro de fuerza, tono, trofismo, el que les toque, pares craneales, sensibilidad, reflejos, cualquiera de los parámetros, que ingrese, que como se llama, que el toque, porque no todos van a tener el mismo caso. No todos van a tener el mismo caso, son casos totalmente diferentes. Y ustedes lo que van a tener que hacer es ver ese caso, analizar la semiología que hemos estado conversando acá, va a salir la escala de la fuerza, los niveles de sensibilidad, los pares craneales que están afectados, y ustedes van a tener que interpretar eso. ¿Y cómo va a ser la evaluación? A través de una exposición. Esta exposición va a ser, ojalá, a otro par o a otro colega. Puede estar yo y otro colega más. Tenemos. No se van a entrar de grupos pequeños. Ya después, cuando estén más grandes, lo voy a hacer exponer en el auditorio de la universidad. ¿Por qué? Porque tienen que saber ahora expresar todo lo que saben al resto. ¿Ya? Tienen que soltarse un poquito. Lo hago como que están demasiado tímidos y hay que ir soltándose para poder entender esto. Porque los pacientes, cuando lo vean ustedes y ustedes entregan esta información de forma segura, confiable, obviamente el paciente va a querer trabajar con usted. Si usted está un poquitín temeroso, y a lo mejor no es porque le falte concepto, sino que es porque a lo mejor no he tenido la oportunidad de vivir esta experiencia, pasa. Así que por favor, vean bien, analicen, revisen cada una de las diapositivas y hagan las preguntas pertinentes, por favor, para que puedan ustedes después hacerlo fácilmente y no estén interpretando el caso clínico y preguntándole al profe Hugo, al profe Edward, porque la idea es que la evaluación la hagan ustedes, no que se le hagan a otros. Entonces, vamos a definir como tono como el estado particular del músculo en reposo. Tampoco me dice mucho, sino que vamos a entender que el tono muscular, que lo que vemos acá, va a ser un estado de contracción que va a tener el músculo, que va a estar preparado o para contraerse o para inhibirse. Este estado de contracción parcial, que sería ya lo más correcto como definición, va a depender mucho de cómo usted haya entrenado su musculatura, de cómo usted también haya trabajado los segmentos corporales, pero como kinesiólogos van a tener que ver un aspecto general que vamos a revisar un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes acá, su tono está activo,
¿Está inhibido? ¿Cómo lo siente? Ese estado de contracción muscular. ¿Hay contracción o no? ¿Están todo el día así? Contraído todo el día, estoy relajado todo el día, porque si estuviera en estado de relajo total, estaría en el piso. Por lo tanto, todos los movimientos que usted está generando ahora, sentarse, escribir, conllevan tono. Sobre todo si son estáticos. ¿Ya? Y el principal elemento estático que tenemos nosotros como cuerpo humano es la postura. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con la acción postural tiene que ver con el tono. Los mecanismos de ajustes posturales, que ustedes lo van a conocer más adelante, también tienen que ver con el tono. Aparte, otra definición que aquí lo vamos a poner en paralelo, el trofismo, como les decía, es el estado nutricional del músculo. Es como están los dientes musculares. ¿Sí? Vamos a tener pacientes que van a tener un trofismo mayor y otros que van a tener un trofismo menor, pero no quiere decir que eso sea alterado. Eso está diciendo que quizás la nutrición del músculo es menor. Hay personas que son mucho más musculosas porque entrenan, eso se denomina ya un alto trofismo. Hay personas que son más delgaditas porque no entrenan, sino que a lo mejor están contentos con esa definición. No vamos a esperar y tenemos un tono menor, perdón, un trofismo menor. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que el trofismo, que lo vamos a ver más adelante, en pacientes tenemos que cuidarlo también. ¿Se han notado que ustedes, las personas que pasan mucho tiempo en cama, se vuelven más delgadas a pasar el tiempo? Es porque pierden trofismo. No necesariamente tono, sino que la nutrición muscular se pierde. Entonces, ¿la nutrición muscular de qué depende? El tono de qué va a depender, de cómo usted se movilice. Qué contracciones musculares haga, cómo usted genere movimiento para mantener estas dos propiedades musculares, ojalá lo más ideal posible. Por eso vamos viendo uno por uno y después les voy a enseñar algunas técnicas de evaluación que la vamos a repasar el día jueves. Dentro, como les decía, del tono muscular va a ser partícipe efectivo. La tensión fisiológica que tiene el músculo. Cuando el tono está inexistente es patológico. Cuando el tono está aumentado, también es patológico en algunos casos. Cuando el tono está disminuido, también es patológico. Entonces vamos a ver que existen 5 tipos de tono, para que después lo vayan recordando. Pero lo primero es reconocer cuál es su función. Como les comentaba, este tono o esta contracción parcial del músculo va a permitir que usted mantenga este control sobre el cuerpo, sobre todo en la movilidad estática. ¿Cómo? ¿O cuál es la diferencia entre lo estático y lo dinámico? Porque ahí ya vamos a poder diferenciar dos conceptos igual importantes para nosotros. En este momento yo soy estático o dinámico. ¿Ya? ¿Y ahora? ¿Por qué? No me estoy moviendo, pero ¿qué estoy moviendo para hacerlo un concepto más kinésico? Y si yo estoy acá y hago esto, ¿es dinámico o no? Ya. Para que queden claros los conceptos, cuando hablamos de algo estático o dinámico tiene que ver con el centro de gravedad. Este centro de gravedad que usted conoce que está a nivel del sacro, que se acuerdan más o menos o lo van a repasar, este nos permite mantener cierto equilibrio, cierta coordinación en el eje del cuerpo. Cuando yo desplazo el centro de gravedad, lo muevo, eso es dinámico. Cuando el centro de gravedad se mantiene en su lugar, ¿cuál es su lugar? Un espacio libre entre los pies, o el polígono de sustentación que también le dicen por ahí, eso es estático. O sea, si yo estoy acá y muevo los brazos, sigue siendo estático, porque el centro de gravedad no se mueve. Pero si yo hago esto, ya es dinámico. Entonces, ¿dónde el tono participa de mejor manera? O sea, trabajan los dos. Pero la movilidad estática es donde nosotros vamos a tener quizás una mayor actuación a nivel del tono. ¿Para qué? Para mantener la postura. ¿Sí? Este tono va a permitir que usted mantenga esa postura que ahora algunos se corrigieron, ¿ya? En ciertos grupos musculares que tienen que mantener esta postura ideal. ¿Cuál es la postura ideal, estimados? Usted va al kinesiólogo y dice, no, tu postura es hermosa. O usted mismo va a identificar a alguien, sabéis que tu postura no es la mejor. ¿Qué es lo que hay que tener ahí? Una simetría entre ciertos puntos de relación que van a conocer ustedes más adelante. Y esa simetría, sobre todo de articulaciones y estructuras que forman el eje humano, el cuerpo humano, se mantiene en esta buena postura gracias a la activación muscular. ¿Qué músculo acá falta activar? Vectores de columna, trapecio, las fibras posteriores, o en este caso inferior o medias. Acá, ¿qué falta activar? La musculatura abdominal, recto abdominal, oblicuos, etc.
y vamos a mantener una sinergia entre músculos que van a mantener esta postura. ¿Cuál es la mayor, por así decirlo, intensidad? ¿En qué músculo se encuentra con mayor intensidad el tono? En los extensores más que los flexores. Los músculos extensores tienden a tener un tono un poquito más alto que los flexores, producto de que cuando nosotros nacemos, ¿en qué posición nace el agua? ¿Sí? La posición fetal, ¿a qué lo asociamos? ¿A la extensión o a la flexión? A la flexión. ¿Sí? Entonces el cuerpo ya conoce la flexión. El niño después, cuando empieza a madurar, tiene que conocer la extensión. Y esos músculos tienen que activarse un poquito más. ¿Qué músculos les duelen cuando están parados mucho tiempo? ¿Qué músculos les duelen cuando caminan demasiado? Por ejemplo, si tienen que caminar, tienen que ir de aquí a Velázquez y de Velázquez acá, porque el horario está más. Los gemelos. Los gemelos, ¿en qué función hacen los gemelos? Extensión de tobillo. Para mantener la espalda recta. ¿Ya? ¿Qué músculos le duele a la gente cuando está así con una carga, con peso, camina mucho? Solo le duele la espalda. Extensores, no estamos haciendo flexión, sino que estamos en extensión. O sea, tiene sentido esto de que los músculos extensores tengan un poquito más de tono que quizás los músculos flexores, pero es una sinergia, o la idea es un complemento. Y además también tenemos nosotros este tipo de contracción. ¿Cómo se llama? Esta foto me la saqué ayer. Ojalá. La polera sí la tengo. Y la mancuerna. ¿Ya? ¿Qué tipo de contracción es esa? Concéntrica. Isométrica. ¿Qué tipo de contracciones conocen? Isométrica, concéntrica. Excéntrica, isométrica y concéntrica. ¿Ya? ¿Cuál sería esta? Concéntrica. Ya. Si hago acá. Y otro círculo. Excéntrica. Si lo mantengo ahí. Isométrica. Isometría. Cuando yo mantengo un segmento isométrico, acá mantengo un tono regulado, también es parte de esta activación muscular. El tono más que nada que usted está utilizando ahora, un tono que es isométrico o un tono casi involuntario, para mantener su postura. ¿Ya? Este tipo de contracciones tienden a regularse por una estructura, que son los reflejos. ¿Ya? Usted no está pensando constantemente en mantener la postura, no, es casi inconsciente. Cuando usted se siente incómodo, está, no sé, 4 o 5 horas rankeando, se acomoda, ¿no es cierto? Porque empieza a molestar algún segmento. Están sentados en la universidad desde las 8 hasta las 11:20, que es más o menos lo que les pasa el día martes. ¿Cómo está la espalda? Empieza a molestar un poco. ¿Qué me está diciendo el cuerpo? Sabes que tu postura no es la mejor porque no estás soportando esa carga. Por lo tanto, la contracción muscular, la postura y todo tiene que ver cómo yo manejo mi tono muscular. ¿Quiénes de acá han hecho higiene de sus articulaciones, han elongado su musculatura? ¿Qué músculo han estirado? Pectoral, bíceps. Pectoral. ¿Ya? ¿Qué otros músculos han elongado aquí? O a la cama nomás como caí, en la mañana sigo funcionando. Este estrés acumulativo, no el estrés como sensación, sino que el estrés cuando cambiamos la estructura de algún tejido o lo sometemos a una exigencia, se acumula colegas. Ahora son jóvenes, van a andar, hay que me aprieta el gemelo, hay que me aprieta el tibiales, porque su tono no está bien regulado. ¿El kine puede manejar el tono? Sí. ¿Con qué? Con ciertas técnicas que les voy a enseñar en su momento. Cuando el tono está muy alto, el kine puede bajarlo con ciertas estrategias. Cuando el tono está muy bajo, también tenemos estrategias para aumentar el tono, sobre todo en patología, como la encefalopatía crónica encefalopatía crónica no transmisible también, que es lo que es la PC. ¿Ya? Y otras patologías más. Pero para poder ustedes entender esas técnicas, chicos, que no se las puedo enseñar de la nada, tienen que entender. Porque ¿qué están haciendo ustedes? A través de las técnicas que tiene un kinesiólogo, regulamos el tono. Sí, pero si yo no sé qué es lo que es el tono y cómo funciona, estoy solamente aplicando una técnica por aplicar. ¿Sí? Existen 5 tipos de tonos. Vamos a colocar acá del 1 al 5. El tono normal, ¿cómo se llamará? Tono normal, pero en una sola palabra. Isotónico. No, va por ahí. Cuando ustedes tienen el pulso normal, ¿cómo se llama eso? ¿El pulso normal? ¿O la respiración normal? Eupnea, ¿no es cierto? Esa es la respiración normal. ¿Los latidos cardíacos? Cuando usted está con los latidos a full, ¿cómo se llama eso? Taquicardia.
¿Cómo se llamará cuando está normal? Eucardia o normocardia. El tono es lo mismo. Ustedes lo normal pueden tener el eutono o el normotono. El eutono normal. Yo sé que se lo va a olvidar, pero el tono normal es la sensación que uno genera en el músculo, o cuando uno lo palpa es la sensación de una pelotita esa de H3. Tiene que tener cierta resistencia. ¿Sí? Cuando hay poco tono, ¿cómo se llamará? Hipotono. Cuando el tono está más alto, como en el caso de no hay taquitono, sino que es por número, sería hipertono. Hipotonía es el tono más bajo de lo normal. Hipertonía cuando el tono aumenta demasiado. Y nos faltan dos. ¿Cuál faltaría acá? Cuando no hay tono, ¿qué palabra se coloca antes de, o qué letra se coloca antes de para decir no hay? Atonía. Paciente con atonía no tiene tono. Ahí lo más seguro es que se haya cortado la médula, el paciente haya conectado sus raíces nerviosas, algo pasó que el tono no tiene relación con el sistema nervioso, no hay tono. ¿Y qué nos faltaría? Este sífono, disminuido, normal, aumentado. ¿Y qué nos podría faltar? Superaumentado, nivel 2. Un tono irregular. Ya podemos decir un tono fluctuante. Cuando hablamos de ello, hay patologías puntuales que son muy pocas las que tienen este tipo de alteración, pero hablamos de una distonía. La distonía son ciertos parámetros que podemos decir que el tono va aumentando y disminuyendo dependiendo del estado del paciente. ¿Sí? Por ejemplo, las parálisis cerebrales mixtas. Ese tipo de parálisis cerebral que son bastante poco comunes. Vamos a tener de repente el niño con una hipertonía y de repente lo vamos a ver, está con una hipotonía, un tono normal y el kine se vuelve loco al tratar de poder transmitir información. Entonces tenemos atonía, hipotonía, como los tonos bajos y sin tono. Normotono o eutono, el tono normal es que usted debería sentir ahora en su extremidad. Si usted toca a su compañero, debería sentir algo de resistencia. ¿Ya? Eso sería el normotono. El hipertono sería cuando una persona tiene el tono demasiado alto y la distonía es cuando hay fluctuación del tono. Puede pasar desde el tono normal a un tono muy elevado o muy disminuido. ¿Sí? Si ustedes apretan a su compañero y sienten que a lo mejor está más blandito de lo normal, no es que tenga una hipotonía como patología, pero a lo mejor su tono es más bajo de lo normal o dentro de un estándar de la normalidad. Por eso ustedes cuando evalúan el tono, chicos, se observa de varias maneras. Lo vamos a aprender dentro de otras asignaturas, pero el tono se observa, ¿ya? Se palpa, no solamente se observa, porque con la observación tenemos una parte de la evaluación, pero si yo palpo, puede tener otra referencia. ¿Sí? Y aquí vamos a, quizás, lo más complejo. Ya como ustedes ya reconocen el tono, saben que ustedes ahora están con un tono activo, sobre todo su columna extensora, la musculatura flexora porque están tomando apuntes. Tienen un tono que está, el músculo ahí, activo ya sea para contraerse, flexionarse, cualquier movimiento, está ahí. ¿Qué estímulos regulan el tono? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué estímulos regulan esto? Porque tengo un poquito de postura, lo hemos asociado a esto, ¿vale? Pero ¿qué estímulo necesita usted? ¿Qué estímulo necesita el cuerpo o el músculo para saber que mi tono está bien, tengo que aumentarlo, tengo que disminuirlo? Ya, tenemos ahí cuáles serían los receptores abiertos y corales. Fisiología, por favor, al cuerpo. Buenas noches, adelante. Vean acá. Antiguamente, esto es un análisis en posturómetro. Me acuerdo que antiguamente se hacía el análisis de la postura con un peso acá, que se llamaba plomada y uno medía así con una pila. Ya pasamos a esos tiempos que son un poquito más también románticamente hablando y pasamos ya a posturógrafos que son inclusive acá. Usted puede descargar aplicaciones que te permiten sacar la foto del paciente y usted coloca los puntos, obviamente nunca tanta maravilla, pero uno coloca los puntos y te evalúa cuánto grado está de diferencia, etc. ¿Qué alteraciones ven acá? Vayan entrenando el ojo como tiene que ser. O está bien.
Primero tenemos una desviación hacia dónde? Hacia el lado derecho. El lado derecho de Barcelona. Directamente. La línea verde supuestamente es el eje central. ¿Por qué se está yendo hacia la derecha? ¿Qué sería de probablemente del tipo de lateralidad que tenga? Lo más probable es que sea diestro. Ustedes están bien. Ustedes son diestros, zurdos, dependiendo de. No sé si antes eran diestros y zurdos o siniestros necesitan los zurdos. En el caso del dominio del cuerpo, ese tono está un poquito más alto, porque es el que trabajamos mucho más. Y tiende a llevarse la postura siempre hacia un lado. Igual cuando veamos columna, lo más seguro es que muchos de ustedes tengan la columna desviada a nivel de la de 4 a la de 8. Es por culpa del corazón. Era un ajuste postural. Lo vamos a hacer en el laboratorio. Esto también te permite, esto, prepárense. Así van a hacer los laboratorios de columna. Idéntico. ¿Ya? Que necesito ver la saliente ósea para poder palpar y marcar. Ustedes lo van a hacer, ¿ya? Pero necesitamos observar ciertas cosas. Los hombros tienden a estar alineados, sabemos que acá el cono circunstancial también. Vemos una ligera inclinación de la pelvis y esto, y también diferencia a nivel del inferior. Todo esto es por diferencia de tono más que nada. Pero si uno ve, no está normal. A lo mejor no camina normal. Pero si yo observo detallitos, ojalá lo pueda ajustar. No existe el ser humano perfecto, alineado completamente. Puede haber ahí algunos que Ricardín quizás está hermosamente alineado. Pero en el caso de nosotros vamos a observar muchas asimetrías. ¿Ya? Pronto el tono. Ellos van a tener estrategias para. Uno de los elementos para bajar el tono, estimados, es el masaje. Y por eso nos molestan tanto de que nosotros estamos toqueteando a la gente, hacemos masaje. No, nosotros regulamos el tono a través de la masoterapia como una herramienta. De las múltiples que usted va a conocer. ¿Alguien de acá ya ha hecho masaje ya? ¿No? ¿La tiene ya como conocimiento? Soltar la manito. Igual lo voy a estar yo reclutando en alguna masajetón, porque voy a tratar de hacer otra más, pero con ustedes ahora como protagonistas, no tercero y cuarto, sino que ustedes ya tienen que empezar a meter más. Voy a enseñarle algún poquito más de eso. Ya. Entonces, su compañero hablaba muy bien y respondió a esta pregunta. ¿Cuáles son los estímulos que van a desencadenar toda esta actividad refleja que es el tono muscular? Recordando, vamos a disociarlo esto un poquito, porque tono muscular sabemos que es el estado del músculo que se va a mantener en cierta contracción. Sabemos que una actividad refleja. Entonces vamos a tener ahí la respuesta cuando hablamos del sistema nervioso. Cuando la respuesta la refleja, ¿a dónde se hacía? En la parte periférica, en el nivel medular. ¿Sí? Entonces usted, su tono muscular, si bien está controlado por centros más superiores, la actividad refleja o a nivel medular es donde se regula de mayor manera el tono de su, en este caso la postura. Y aquí tenemos nosotros nuestros receptores mágicamente descritos. ¿Sí? ¿Quién regula el tono muscular? El mismo músculo. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? A través de dos receptores, uno más principal que el otro. Pero es el músculo el que regula su propio tono. ¿Ya? Él tiene esa capacidad de forma inicial. Él va a sentir acá una sensación, esa sensación lo va a decir, ¿sabes qué? Tengo que manejar el tono de alguna manera y va a dar una respuesta completando el circuito. ¿Sí? ¿Qué sensación puede captar el músculo? El músculo puede sentir cuando se estira o cuando se contrae. Ese es más o menos los movimientos que él hace. Por lo tanto, estimados, el principal regulador del tono de los receptores es el uso muscular. ¿Alguien se acuerda de él? ¿Lo vieron en fisiología? Tienen que haberlo visto en fisiología, así como que se lo presento. El uso muscular, ¿dónde se encuentra? ¿En el tendón o en el vientre muscular? Se encuentra en mayor cantidad en el vientre muscular. Y tenemos un segundo sistema, que es el órgano tendinoso de Golgi, que también va a regular el tono, pero lo hace regulando el primero. ¿Ya? Para que se entienda. El uso muscular se regula, por así decirlo, a través de actividad refleja, y el OTG regula el uso muscular, pero lo hace a través de otra capacidad que yo creo que ustedes también ya la han visto, pero a lo mejor se les olvidó de un poco. ¿Cómo funciona esto? Y lo lamento si a lo mejor estoy hablando mucho de fisiología, pero es parte de. ¿Ya? Una sensación de estiramiento llega al músculo.
Las fibras musculares, que son las células de nuestro cuerpo, por así decirlo, las células del músculo, lo que van a hacer es sentir esa tensión. Esa tensión van a recibirlas estos usos musculares, que son el primero que puse acá, y van a detectar si a lo mejor esta tensión es excesiva o no dentro de los parámetros que él maneja, que él conoce. El uso muscular detecta esta sensación, ven acá, y va a mandar señales por la parte posterior de la médula. ¿Cómo sé que está la parte posterior? Porque ahí está el ganglio, ¿seguro? Que hace la interconexión. Estas son las fibras del uso muscular, las espirales, o ángulos espirales, si es que se acuerdan del término en fisiología. Ellas van a captar esa información y van a mandar esta sensación, ¿saben qué? Me estoy estirando demasiado. ¿Cuándo ustedes estiran demasiado el músculo? En cualquier momento. ¿Ya? Van a dar un paso. ¿Y quién se está estirando ahí? Los isquiotibiales. Usted está recibiendo la moneda del, no sé, de su compañero. ¿Qué músculo está estirando? El bíceps. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo estiro un músculo? ¿Se raja, se destruye? No. Tiene esa propiedad de ser extensivo. Pero ¿quién detecta que esa tensión no sea excesiva? Son estas fibras que son de la parte de los usos musculares. Estas fibras, ángulos espirales que vamos a reconocer. Captan esa tensión y van a mandar una señal que va por detrás de la médula. Como este circuito es reflejo y solamente se va a trabajar como proceso aquí a nivel medular, van a hacer una interconexión acá con las fibras o las motoneuronas que estaban en la raíz anterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era lo que por detrás se siente? ¿Ya? Adelante se iba moviendo también, teníamos esa relación. Acá hace sinapsis con motoneuronas que son musculares en este caso, o sea, en este caso van a ir hacia la fibra muscular. Nuevamente disculpen, pero estas motoneuronas son las gamma, ¿ya? Porque existen la alfa, la beta, la gamma. Las motoneuronas gamma van a ir o van a mandar una señal para que estas mismas fibras musculares vayan en contra del estiramiento. ¿Ya? Recuerden que este estiramiento fue la primera sensación. ¿Ya? El músculo está tensándose acá, está sintiendo el estiramiento. ¿Qué mecanismo tiene el propio músculo para que no se estire más? ¿Saben qué? Me están estirando mucho. ¿Cómo yo hago lo contrario? ¿Cómo hago lo contrario? Lo contraigo. ¿Ya? Entonces, cuando el órgano, en este caso, perdón, el uso muscular, el principal que tenemos acá, manda esa señal de estiramiento y ve que es demasiado estiramiento, manda una señal a las motoneuronas gamma, que son las que van a mandar una señal al mismo músculo para que se contraiga. Porque así evito que se estire mucho y se dañe. Por lo tanto, todo este circuito es lo que yo creo que ustedes conocen como reflejo miotático, ¿ya? O el arco reflejo tradicional. El músculo se estira, manda señales, el mismo músculo se autorregula y así va trabajando el tono muscular, en este caso a su espalda, chicos. Van mandando señales, saben que tienen postura, estoy acá, se contrae mucho, estiro ciertas fibras, mando señales al mismo músculo para que se vaya regulando. Entonces acá tenemos ya un sistema que voy a pedirles que por favor, por las caras que vi, lo busquen, ¿ya? Van a buscar, esto es lo que les comentaba, estas son las fibras, mandan señales porque miren, se está estirando acá, tomándose una gomita, está estirando el músculo, y ese estiramiento manda mismas señales al mismo músculo para que se contraiga y no se desgarre, por así decirlo, un mecanismo protector. Van a buscar lo que es el reflejo miotático y el reflejo antimiotático. El reflejo miotático tiene que ver con este amiguito, con el uso muscular. Y el reflejo antimiotático con el órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Para que ustedes lo busquen en el chat GPT, donde quieran, pero ojalá en un libro de fisiología, en donde ustedes van a poder ver o entender mucho mejor este proceso. ¿Ya? Entiendan que es más que nada un proceso fisiológico para mantener el músculo lo más sano posible, que no se estire demasiado. El reflejo antimiotático actúa de forma inversa. Cuando el músculo al principio, y aquí pongan atención, se estiró, lo que le mandamos señales nosotros es que se acorta. Ese fue el mecanismo de protección. Ese fue el reflejo miotático, el primero. Pero ¿qué pasa con el músculo cuando se acorta? ¿Qué empieza a sufrir ahí? ¿Qué parte del músculo empieza a sufrir? Los tendones. Si yo contraigo mucho o hago malas contracciones, lo más seguro es que me dé una tendinitis. Cuando hago un movimiento repetitivo, está ahí, ¿ya? Todo eso genera movimientos repetitivos, lo más seguro es que dañe sus tendones por una sobreexigencia. Entonces, ahora tenemos lo contrario. En el primero, veíamos que el músculo se estiraba.
Y mi respuesta fue que el músculo se encuentra lleno. Y ahí cerramos el circuito. Pero luego el tendinoso de Golgi, como están los tendones, detecta ahora la tensión, pero de los tendones. Y para que ustedes no se dañen los tendones, aparece el reflejo antineotático. Ese reflejo antineotático, ¿qué hace? El músculo que se contrajo se vuelve a relajar. Y así no daña los tendones. Y de nuevo lo TG hace su pega. Y así tenemos un ciclo que va manteniendo, por así decirlo, el tono muscular fluctuante. Sé que al principio cuando uno está así como que el profe lo está explicando así como de la pasión misma, tienen que ir entendiendo eso. Porque cuando ustedes trabajen, por ejemplo, con un niño con parálisis cerebral que tiene una hipertonía, tienen que regular muy bien el tono. Si lo hacen mal, no van a estar dando señales como de buena manera para que el pequeño vaya recuperando alguna función. Niños con síndrome cerebroso, pacientes con accidentes cerebrovasculares, pacientes con esclerosis múltiple. Muchas patologías que ustedes sí o sí van a ver. Hasta el lumbago trabaja con esto. Porque hay músculos que se distendieron demasiado, músculos que se contrayeron demasiado, no hay una buena actividad refleja. ¿Y eso es producto de qué? Porque el reflejo no trabaja bien, tengo que ir más arriba. Acá. Y de acá regular el reflejo y así trabaja el kinesiólogo. No es mover la manito por moverla, no es salir en la foto de la Teletón, no es hacer terapia, sino más porque, chicos, el mundo de nosotros es importante que manejen la fisiología. Por eso, Faustinoni, captura del tono, esto hermosamente explicado, si lo quieren como refuerzo, aparte de lo que el profe les puede estar diciendo como orientación. Pero búsquense, por favor, es necesario que entiendan el reflejo miotático y el reflejo antimiotático o miotático inverso, que es lo mismo. Cómo el músculo se va regulando solo a través del estiramiento y el acortamiento de sus fibras. Eso es como el músculo o el tono se regula a nivel local, a nivel medular. Pero eso también tiene que mandar señales al cerebro. Sí o sí tenemos que mandar alguna señal al cerebro o al cerebro en sí, o a la estructura encefálica, para que ellos controlen también la actividad refleja. Si trabajamos con puros reflejos, al final no vamos a estar aprendiendo nada. Tiene que subir la información para que usted aprenda a regular su tono, a contraerlo, etc. ¿Alguien de acá ha jugado pool? ¿Subido? ¿Cómo fue el primer tiro en el pool? La respuesta en España, yo creo. ¿Quién recuerda su primera patada difícil, una patada así consciente de una pelota de fútbol? ¿Cómo fue el gesto motor? ¿Fue hermoso? ¿Así al ángulo? ¿Verdad? ¿Cómo fue su primer baile? O hasta el momento, ¿cómo está su ritmo, su baile? ¿O el troncoso todavía así tiene más flexibilidad el puntero que usted? Ya. ¿Por qué tiene esas características? Porque no trabajamos el tono. O no trabajamos ciertos componentes del tono, como el control postural, etc. Pero eso qué quiere decir? Que hay centros superiores que regulan lo que está abajo. Si fueran solamente regulados por la médula, tendríamos respuestas que son hasta involuntarias. Entonces todo este control que vimos recién pasa a centros superiores para que lo regulen. ¿Quiénes van a ser estos centros superiores? Primero, los núcleos vestibulares. ¿Se acuerdan que nosotros mismos acá que están, o acá se encuentran en el puente, ciertos núcleos que van a regular cierta formación? Ya, estos núcleos vestibulares que ustedes ven acá van a regular el tono, pero por una característica del tono. ¿Alguien se acuerda de la vía vestíbulo-espinal? Yo creo que sí. ¿Qué función tenía la vestíbulo-espinal? Que mandaban señales de dónde hasta dónde. Si usted está así. ¿Ahí bien? Pegado. Paciente con tortícolis que le van a tocar a ustedes, va a estar así. Pero no va a estar así porque nadie mira el techo todo el día, sino que se regula y está así. Porque busca la horizontalización siempre de la vista. ¿Está ahí? Oh, está caminando. Ya, pero este no es la marcha, yo estoy buscando aquí de esta forma. A nivel del oído, ¿qué par craneal regulaba el equilibrio también? El vestíbulo coclear, ¿se acuerdan que estaba la parte coclear que era la audición y la parte vestibular que era el equilibrio? Las vías vestíbulo-espinales mandan estas señales del oído para regular también el tono, pero lo hacen directamente a nivel cerebral. Si usted está así, yo creo que no es muy cómodo. Subimos el oído y se va a interesar la cabeza, como en el baño, ya, pero no lo voy a decir, no te interesa la cabeza. Regula la funcionalidad a través del oído medio, otro receptor más. ¿Quiénes también regulan, aparte de estos núcleos, vamos a observar
el cerebelo. También lo vimos. ¿Qué regulaba el cerebelo? Regulaba la postura, el tono, la coordinación. ¿Y cómo lo hace? A través del mismo tono. ¿Sí? Hay fibras del tono, por ejemplo, acá las vestíbulos cerebelosas, que también mandan, o son señales que van desde la zona vestibular del oído hacia el cerebelo, para poder mantener esta coordinación de músculos, aparte de las espinales. Otro sistema más que regula el sistema del tono. La espinocerebelosa, la parte más central, o el mismo cerebelo que también se conoce, también vamos a tener una función de contraer o relajar la musculatura, dependiendo de. Por eso hablamos de que nuestro cerebelo regula el tono. Va a tener partes, por ejemplo los hemisferios, que van a regular ciertos componentes del tono, y la parte más central van a regular otros componentes del tono para poder tener una fluctuación en su función. Otros también son estos de acá. ¿Alguien los conoce? Yo creo que lo vieron, lo sufrieron. Últimamente de anatomía, yo creo. Los ganglios basales. ¿Alguien conoce el origen del Parkinson? ¿O cuál es la semiología del Parkinson? ¿Dónde está? Él tiene Parkinson. No, Alzheimer es lo que le está pasando a ustedes. No digo todo. ¿Ya? Parkinson. Es lo que me dicen, no, este abuelito, esta persona tiene Parkinson. ¿Por qué? Por los temblores, ¿no es cierto? Y si yo le digo que eso no es, ojo, me he estado engañando toda mi vida, ya. Es característico. Pero lo que caracteriza principalmente a un paciente con Parkinson es la bradicinesia. Se mueve mucho más lento de lo normal. Y aparecen los temblores en algunos casos, no en todos. No fue la que ¿Ah? la Gladys. ¿La qué? ¿Qué dijo? Bradicinesia. Como los de la aduana. Ya en vez de hacerlo rápido, es más lento. Ya, los pacientes con Parkinson tienen una alteración. Acá, dentro de los ganglios basales, que vamos a ver a través del globo pálido y todas esas estructuras que voy a marcar acá, pero esta de acá es importante, que es la sustancia nigra, con R, ¿ya? Me va a faltar el que ponga la sustancia que no se puede decir, pero la sustancia nigra, o negra, regula el tono también. ¿Cómo lo hacen? A través de la coordinación de las secreciones dopaminérgicas que van a regular las contracciones musculares también. Por eso esta sustancia de acá se ve alterada en el Parkinson y empiezan los movimientos involuntarios. Y es una mala regulación del tono también. Aparte de los ganglios basales, aparte del cerebelo, aparte de las vías vestibulares, obviamente tenemos un control de nuestro encéfalo. Todo lo que está acá en rojito, estimados, en nuestro lóbulo, ¿cuál es? El lóbulo frontal, muy bien. Lo que ve en rojo es lo que se conoce como F4, o área motora primaria. ¿Sí? Como la del teclado, ¿ya? Pero el F4, que es el área motora primaria, que es acá, chicos, donde usted manda la señal a su cuerpo para realizar algún movimiento. Es ahí donde usted se toma la piedra y tira hacia atrás. ¿Ya? El gesto motor parte acá. Es distinto. Y a través de esa activación del gesto motor que yo quiero hacer, manda señales a la médula para que siga el trabajo del tono muscular. Pero vamos a tener también acá la prefrontal, acá vamos a tener otro tipo de corteza, pero esta zona se denomina la corteza no motora. Está el área motora primaria, que es F4, y este 6 que es la motora que está azul, y el área motora azul que está allá, o área 3 motora. Tiene otra cosa importante que ver. Por ejemplo, en los números cuadros cerebral se dañan estas áreas del cerebro, ya sea con un hipoxia, un daño, una malformación, el niño aparece con una sintomatología de una hipertonía. ¿Por qué? Porque no tenemos acá un control de la musculatura. Al no tener control de la musculatura, ciertos músculos se inhiben, otros se activan y aparece esta hipertonía. ¿El qué tiene que hacer? Volver a retomar el tono de alguna manera para llevarlo ojalá a la normalidad dentro de lo posible. Así que tenemos varios centros superiores que van a regular el tono animados. En resumen, para poder revisar la prueba mental, el tono muscular va a ser este estado de contracción latente o parcial del músculo, o como diría también el profesor Hugo, esta semicontracción muscular. La descripción que usted mientras se le quede una, yo feliz, pero tengan que entender que el músculo no va a estar ni inhibido totalmente jamás. ¿Ya? Va a estar en una contracción latente, ya sea para contraerse o inhibirse,
para poder cumplir funciones. Entre las principales que nosotros vamos a ver es el control postural. ¿Y cómo lo hacen? Todo lo que hablé está acá. Estos son los sistemas de control que tenemos nosotros a nivel neuronal para controlar el tono. El reflejo, ahora se ve como más fácil, pero todo esto de acá son todas las vías que le nombré: la corteza motora, la corteza premotora, la vesícula cerebrosa. Este núcleo de Delgers es un núcleo que está en el vestíbulo muscular, son las vías vestíbulo-espinales. Aquí tenemos también otra, el núcleo rojo o la vía corospinal, que tiene que ver. Vean acá donde dice más, es donde aumenta el tono, y acá donde dice menos, es donde disminuye el tono. Por lo tanto, la corteza motora va a controlar tanto sumando, midiendo el tono, etc. Profe, cuando uno duerme también está con un tono muscular. ¿Cómo amanecen ustedes después de jugar a la pelota? ¿Cómo se les ocurrió meterse al gimnasio y lo dio todo y más? Ya lo tenía, ¿cómo aparece? Sí, ¿te quito? Porque falta alguno del deportivo. Que igual sí ya la clase. Oye, ¿qué te pasa? No, estoy cosplayando un T-Rex. No, está ahí así. Entonces dice, oye, tiene el brazo. Eso es porque aumentó el tono, ¿ya? Dentro de su mismo aprendizaje. ¿Qué no hizo después de hacer ejercicio? Quise estirar para que no se acumularan algunos ácidos que se mezclan por ahí. Y eso pasa cuando yo quizás no cuido la higiene muscular. Me fui a la peña y volví el mismo día, el otro día yo me fui a jugar dos picharlas. Lo más seguro es que sí, con su edad, yo creo que sí. Pero ya la andía, ya el culo subirse a la micro para llegar a la peña, ya no una proeza. ¿Ya? Entonces también, todo tiene que ver con usted modifique. ¿Ya? Si usted es deportista y está haciendo ejercicio todos los días, su tono lo más seguro es que esté un poquito más alto de lo normal. Si usted es más pasivo, aseguro que su tono esté más bajo de lo normal, no llegando a la hipotonía. La hipotonía, por ejemplo, son las que tienen los niños con síndrome de Down. El síndrome de Down inhibe estas fibras, aumenta también algunas que son inhibitores, y hace que los niños con síndrome de Down tengan el tono tan bajo que tienen una hiper, en este caso son muy flexibles. Debido a que el tono baja demasiado. El síndrome cerebroso, otra patología que ustedes quizás van a ver ahora cuando vayan a prácticas, tiene que ver con un poco de control del tono muscular, por lo tanto empiezan estas temblores, fasciculaciones, etc. Entonces, chicos, para comprender esto de mejor manera, el capítulo del Functinonic, tono muscular, dos hojitas que te pueden dejar tener tu clarito. Ahora, la evaluación, ¿cómo se evalúa el tono? ¿Cómo se evalúa el trofismo? Lo vamos a hacer el jueves. ¿Qué necesito para el jueves? Como ya te quedas acordado otra vez, en pareja los materiales para estrenar, algunos ejemplos más o menos. Para el día jueves, como la sala me lo permite allá, sin más para talleres, voy a dejar siempre los talleres allá por la forma de la sala. Vamos a trabajar con una cinta métrica. ¿Ya? Si tienes esa cinta antropométrica que está viendo el profe, genial. Si no tienes cinta, la cinta de costura también me sirve. ¿Qué vamos a medir? El trofismo de ciertos grupos musculares. Y vamos a ver si su trofismo está dentro de parámetros normales o no. En ese video. ¿Ya? Y cuando hacemos la exploración, vamos a ver, por ejemplo, acá, el tono. En el taller que vamos a hacer, movilizar, palpar, observar el tono muscular. Y en base a eso también ustedes pueden aprender que existen ciertas escalas. Que serían que se las voy a presentar ese día jueves. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Aparte de la cinta para medir, van a tratar de venir con una polera o ropa que les permita palpar ciertos grupos musculares que a mí me interesarían, que serían acá a nivel del brazo y de las piernas, los gemelos también. O sea, un colchón y una polera que les permita palparse un poquitito sería lo ideal. ¿Y qué voy a traer yo? Ese día voy a traer un dinamómetro o dos dinamómetros para que vean su fuerza. Y ahí le voy a decir si su fuerza está dentro de la normalidad a su edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ese día? Vamos a ver parámetros de movilidad full. Vamos a determinar su fuerza, su perimetría y su tono. ¿Ya? Vamos a tratar de que salga dentro de... ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? A lo que vinimos. Vamos a revisar la prueba.